jerarquía. De hecho, famosos son los casos de monjas asesinadas, ¿no es cierto?, en conventos, guardias suizos asesinados, ¿no es cierto?, sacerdotes envenenados, cuando estos molestan, ¿no es cierto?, a la jerarquía o a ciertos grupos de poder dentro de la institución religiosa. Es decir, la ejecución, el asesinato, el sicariato, el ajusticiamiento, el asesinato por encargo, ¿cierto? Eso no es novedad en el mundo religioso, sobre todo en el mundo cristiano. Pero el contexto de lo que vamos a leer ahora tiene que ver con personas creyentes en la verdad presente, personas que creen en el mensaje de los tres ángeles y que se serán asesinadas, serán ejecutadas. Bueno, hay una diferencia entre asesinar y ejecutar, en realidad. Cuando hablamos de ejecutar, ¿no es cierto?, eso tiene una connotación más formal, no necesariamente como decisión jurídica, ¿cierto?, como sentencia jurídica. Ciertamente puede haber una ejecución, ¿no es cierto?, derivado de una sentencia jurídica. Pero también, en términos informales, una persona puede ser secuestrada, por ejemplo, o puede ser interceptada, llevada a algún lugar eriazo, a un lugar especial, y ser ejecutada. Es decir, ejecutar, ¿no es cierto?, el acto del homicidio. ¿Ok? Ok. Pero, del punto de vista básico, esencial, es un homicidio, es un asesinato, ¿vale? Entonces vamos a leer estas 6 citas, si es que alcanzamos, yo creo que sí, vamos a alcanzar a leer estas 6 citas y les vamos a comentar sobre quiénes serán asesinados, de la verdad presente, del mensaje de los tres ángeles. Bueno, déjeme decirle una cosa. Quienes serán o son candidatos a ser asesinados durante el corto periodo de tiempo llamado pequeño tiempo de angustia, ¿cierto? Quienes son candidatos a ser asesinados son aquellos que son no solamente impopulares en el mundo, es decir, van a incomodar al mundo impío, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que cuando digo mundo impío, impío es lo contrario a pío, a piadoso, al mundo impiadoso. Eso es impío. ¿Quién es el mundo impío? El mundo impío son aquellos que están alejados de Dios, ¿cierto? No tienen ningún respeto, ni consideración, ni temor a Dios. Es decir, los candidatos a ser asesinados durante el pequeño tiempo de angustia son aquellos que irritan o molestan al mundo impío, ¿vale? Ok, pero déjame decirle una cosa. Para llegar al nivel de que el mundo impío odie a un mensajero del tercer ángel, pues tiene que ser azuzado. El impío no va a odiar a un creyente por odiarlo. El impío va a ser azuzado, va a ser provocado, va a ser prejuiciado, va a ser envalentolado, va a ser incitado, provocado para odiar al mensajero del tercer ángel. No van a ser un odio porque sí, sino que se va a crear una animosidad contra el mensajero del tercer ángel. Por lo tanto, el mundo impío va a ser usado para asesinar o para cometer esos actos contra los mensajeros del tercer ángel. Ahora la pregunta clave es, bueno, ¿quién va a azuzar, quién va a instigar al mundo impío para perseguir y asesinar a los mensajeros del tercer ángel? ¿Quiénes? Bueno, los mismos creyentes en el mensaje del tercer ángel apóstatas, ¿vale? Los mismos creyentes del tercer ángel van a incitar al mundo impío porque comparten el mismo espíritu. Quiero que entiendan bien una cosa. El que profeses ser creyente en el mensaje de los tres ángeles y hayas tenido cierta experiencia en la justificación por la fe, no garantiza tu lealtad al mensaje. ¿Vale? Porque tu profesión, ¿cierto?, o tu aparente
credulidad al mensaje del tercer ángel no garantiza que haya sido transformado. O sea, el hecho que tú profeses creer en la verdad presente no garantiza, y no es lo mismo, que tú como ser humano, hayas sido transformado. Es decir, que tú hayas asumido en tu calidad de persona los principios de la ley. Porque yo puedo profesar el mensaje de los tres ángeles y puedo carecer de los principios de la ley en mi vida, es decir, los principios de amor. Por eso que la gran mayoría de los creyentes en el mensaje del tercer ángel reciben la marca de la bestia, porque profesan el mensaje de los tres ángeles, pero no viven sus principios. Y como no viven sus principios, son impíos. Son impíos del tercer ángel. Comparten el mismo espíritu impiadoso, corrupto, pecaminoso y carnal que el impío sin ley. ¿Se está entendiendo esa parte? Ahora, no estoy diciendo nada nuevo. Todo lo que estoy diciendo tiene respaldo en el espíritu de profecía y la palabra de Dios. ¿Vale? Lo voy a leer, se lo voy a comprobar. Todo lo que estoy diciendo ahora a modo de introducción. Entonces los impíos del tercer ángel, que son mayoría hoy día, hoy son mayoría los impíos del tercer ángel, ellos azuzarán, provocarán e incitarán al mundo impío sin Dios a ejecutar, perseguir, odiar y asesinar a los siervos o siervas. ¿Ok? Voy a leer un poquitito lo que me están escribiendo acá. ¿Qué tipo de violaciones legales o físico también? Ambas. Bueno, esto lo hablamos ayer, Anita. Tienes que ver la transmisión de ayer, ¿vale? Ayer hablamos que van a haber efectivamente dentro de las vejaciones por las cuales vamos a pasar algunos, van a estar las violaciones, tanto de derechos humanos como físicas también, abusos sexuales, sobre todo dentro de la cárcel, ¿vale? Saludos a Marlin y Miriamcita también. Bueno, entonces, dicho eso, voy a leer la primera cita que tiene que ver con los ejecutados, es decir, asesinados durante el pequeño tiempo de angustia. Dice así la primera cita, extraída del libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 480. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir, noten, que el pasar o no por cierta prueba depende únicamente de la voluntad de Dios. Y si somos elegidos para pasar por tal o cual prueba en especial, tenemos que soportarla por la fe porque Dios ha permitido y en su inmensa sabiduría sabe por qué es necesario que tú o yo pasemos por tal o cual prueba. Por eso que cuando estemos frente a una situación y pensemos que ya no podemos con esa situación, no le echemos la culpa a Dios, sino que pensemos que es su voluntad, que Él no nos impone una carga de la cual no podamos soportar. ¿Okay? Si Él nos impone una carga o nos expone a una situación difícil, Él sabe que podemos soportarla por la fe confiando en Él, ¿vale? Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir, noten, aquí está su voluntad, su eterna y poderosa voluntad. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio, noten, ¿cuál es el propósito? ¿Se acuerdan que ayer la Miriamcita me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el propósito de esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, tiene múltiples propósitos. Y una de esas tiene refinar la fe, probar nuestra lealtad, nuestras convicciones,
nuestro amor. Pero desde el punto de vista del otro, ¿no es cierto?, tiene como fin el testimonio, porque la sangre de los mártires es semilla. Y de eso tenemos testimonio bíblico. Recuerden ustedes lo que pasó con Saulo y Esteban. ¿Ah? Recuerden ustedes lo que pasó con Daniel y sus amigos, cómo todos los que estaban alrededor se daban cuenta de cómo estaban siendo protegidos milagrosamente, donde los leones no le hicieron nada a Daniel, donde las brasas en el horno no le hicieron nada a Daniel, al contrario. En fin, ¿vale? Estas pruebas tienen un propósito. No solamente las torturas y las vejaciones, sino que también la muerte o la ejecución o el asesinato de los siervos o siervas de Dios. ¿Vale? ¿O ustedes creen que no hubieron personas que se conmovieron cuando veían a Jesús cargando el madero? ¿No creen ustedes que hubieron personas que se conmovieron o se impactaron, así como Saulo se impactó de Esteban? ¿No creen ustedes que hay personas que quedó grabada en su retina y en su memoria las imágenes de Jesús siendo abofeteado? ¿Ustedes creen que no hubieron sacerdotes que no se conmovieron posteriormente recordando cómo se humilló a este rabí, a este carpintero de Nazaret? ¿Cuántas personas que no mencionan la Biblia, y seguramente lo vamos a conocer en la eternidad, cuántas personas aceptaron póstumamente a Jesús como Señor y Salvador y se unieron a la predicación de los apóstoles, que no están mencionadas en la Biblia, y que muchas de sus primeras impresiones se las debieron porque fueron testigos? ¿Cuántas personas a 300, 400 o 500 metros vieron la cruz del Calvario y vieron a Jesús colgando del madero y no están mencionadas en la Biblia? Miles de personas fueron testigos de los latigazos. ¿Cuántos soldados fueron testigos del proceso a Jesús? No están mencionadas en la Biblia, pero sin duda, psicológica y espiritualmente fueron impresionadas. Bueno, de igual manera, así como Jesús entregó su vida en testimonio para muchos, de igual manera muchos de nosotros seremos escogidos para ofrendar la vida, igual que Jesús, para testimonio y salvación de otros. ¿Qué apóstol hay antecedentes claros respecto a que fue escogido especialmente para que su sangre fuese semilla? ¿Se acuerdan ustedes de la Escritura? ¿Qué apóstol en especial? Bueno, hay varios, todos en realidad, menos Juan, pero hay un par de apóstoles que son bien notorios en la Escritura, los cuales fueron escogidos para que su testimonio de vida y su muerte fuese semilla. Porque evidentemente una muerte tiene un mayor impacto emocional y temporal en aquellos que lo ven. Bueno, Pedro. A Pedro se le anunció con anticipación que su destino era ofrendar su vida como testimonio. Pablo también fue avisado y el Espíritu Santo le fue dando a entender poco a poco que su fin sería la muerte por amor a Cristo. De igual manera, muchos de nosotros seremos avisados por misericordia de Dios mediante el Espíritu Santo de que nos quedará poco, que hemos sido escogidos para entregar la vida. En otras palabras, se nos avisará con anticipación para que nos vamos preparando psicoemocionalmente. ¿Sí? Así es. Así es. Psicoemocionalmente seremos advertidos con anticipación por obra y gracia del Espíritu Santo para entregar la vida. ¿Ok? Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios
Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio, noten, el martirio va a ser un instrumento de evangelización, de convencimiento, de persuasión, el medio de traer a muchos a otros a la verdad. ¿Notaron? ¿Notaron el propósito del martirio? Y el ser mártir glorifica a Dios. Es una manera de dar gloria a Dios. Cuando ustedes lean el mensaje de los tres ángeles y ustedes vean ahí, temed a Dios y dadle gloria, la expresión dadle gloria, ¿no es cierto?, tiene que ver no solamente con el testimonio personal de transformación por la fe que da gloria a Dios, no solamente tiene que ver con una expresión discursiva en favor de Dios, que también da gloria a Dios, no solamente tiene que ver con invocar alabanzas, que también dan glorias a Dios, sino que también tiene que ver con el testimonio de lealtad hasta la muerte, si es posible, que también es dar gloria a Dios. Es decir, ofrendar la vida o llegar hasta las últimas consecuencias por ser leal a Dios es dar gloria a Dios. Por eso que Pedro, al ser ejecutado, glorificó a Dios en su muerte. Por eso que Esteban, al morir, glorificó a Dios en su muerte. Por eso que Pablo, al ser ejecutado, también glorificó a Dios en su muerte. La muerte de los mártires glorifica a Dios, porque es un testimonio al mundo de lealtad y fidelidad y de amor. La muerte del mártir no es más que vivir el sacrificio de Cristo. Jesús llegó hasta la última consecuencia con tal de cumplir su propósito, que es proporcionar, ¿cierto?, la única sangre que podía redimir del pecado al ser humano. No podía ser un ángel, no podía ser un apóstol, no podía ser un rabino. Solamente la sangre de Jesús era la que podía redimir a la raza humana. La transgresión del ser humano requería de una ofrenda, requería de una vida. La ley transgredida requería el sacrificio de una ofrenda para cubrir y quitar los pecados del mundo. Así como Jesús ofrendó su vida por amor a otros, al mundo entero y a las generaciones posteriores, de igual manera muchos de nosotros seremos escogidos para que por nuestro testimonio, por nuestra muerte, muchos más acepten al Salvador como Señor. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos. ¿Notaron el propósito? Esto puede ser el medio. O sea, noten cómo se expresa ella. Puede ser, o también no puede ser. ¿De quién depende? De la voluntad de Dios. Según las circunstancias que estemos viviendo durante el pequeño tiempo de angustia, Dios decidirá si es el momento de ofrendar una vida. ¿Vale? Pero tenemos que estar dispuestos. Seamos o no escogidos para ser mártires, debemos estar dispuestos. Es decir, te toque o no te toque ser mártir, debes generar y desarrollar la disposición a que, si es necesario, debes entregar tu vida. Segunda cita. Muchos serán encarcelados. Muchos, para salvar sus vidas,
huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por causa de Cristo, al permanecer firmes en favor de la verdad. Repito la última parte porque lo demás lo hemos estudiado en las transmisiones anteriores. Y muchos serán mártires por causa de Cristo. ¿Notaron? El motivo por el cual estaremos dispuestos a ser mártires es por nuestra lealtad a aquel que nos transformó. Estamos tan agradecidos y se ha generado en nosotros una gratitud tan grande por todo lo que Él nos ha entregado durante el resto de la vida, desde que le aceptamos como Salvador hasta nuestro fin. Él ha tenido cuidado de nosotros. Él nos ha salvado, nos ha proveído de comida, de alimento, nos ha dado salud, nos ha protegido, nos ha bendecido, nos ha perdonado. Hemos generado un sentimiento de gratitud tan grande que no existe cosa alguna que nosotros humanamente podamos hacer para poder pagar o agradecer esa misericordia, que es lo que le pasaba a Pablo. Pablo estaba tan agradecido de esa luminosidad, de esa bendición, de ese cambio que él tuvo en su vida, de ese encuentro en Damasco, que no hay otra cosa que pagar, por decirlo así, a Dios, ofrendando su vida. Y desde Damasco en adelante, ¿no es cierto?, o desde que recobró la vista en adelante, dedicó su vida al Evangelio. Abandonó una carrera prominente en el Sanedrín, abandonó su estatus y prestigio social y académico, ¿no es cierto?, abandonó sus proyectos personales como hombre, ¿no es cierto?, como persona, ¿no es cierto?, al no asumir, por ejemplo, la responsabilidad de una familia, por ejemplo, ¿no es cierto?, sino que su vida entera la consagró al servicio de la iglesia y se dedicó a la enseñanza bíblica y a la difusión bíblica. Es decir, por decisión personal, en agradecimiento y gratitud por lo sucedido en Damasco, él dedica su vida. De ahí las expresiones cuando él dice lo he estimado todo como pérdida o ya no vivo yo, ¿no es cierto? Todas esas expresiones tienen que ver con un abandono, porque era tanta la gratitud que no había manera humana de él pagar, ¿no es cierto?, esa gran oportunidad que se le había dado. Bueno, ese es el mismo sentimiento de gratitud que va a llevar, o debería llevarnos a nosotros, a estar dispuestos a entregar la vida. Por eso que se habla en la Escritura de menospreciaron su vida, menospreció su propia vida. Es decir, nos entregamos tanto a Dios que hasta nuestra vida está a disposición de Dios. Lo natural, lo carnal, es que cuidemos la vida. Eso es una actitud de supervivencia natural en el ser humano, cuidar la vida, ¿cierto? Sobrevivir, supervivencia. Pero en el caso de la transformación por el Espíritu Santo es al revés, menospreciamos la vida. Es decir, corremos los riesgos que hay que correr con tal de cumplir nuestro deber, porque ponemos la vida en las manos de Dios. Si la perdemos, es por voluntad de Dios. Si la conservamos, es por voluntad de Dios. O sea, el nivel de transformación que realiza el Espíritu Santo en la vida llega a un tope, y ese tope tiene que ver con menospreciar la propia vida. El mártir, o el que es destinado o escogido para ser mártir, o será elegido para ser mártir, ha llegado a ese nivel de entrega, de desprendimiento y de consagración, de menospreciar su vida y ponerla a disposición. ¿Vale? De ahí el texto bíblico que dice: todo aquel que guarda su vida la perderá, y todo aquel que la pierde la ganará. Claro, está hablando justamente de esa experiencia de abandono, de entrega. Entonces, quienes sean escogidos para ser mártires habrán experimentado esa
ese sentimiento de abandono, de desprendimiento aún de la vida. ¿Mm? Me dice Jennifer, ¿es malo querer huir de todo esto? No, no es malo. Porque justamente uno de los consejos que da la palabra de Dios en Mateo 24 es huir. Así que no es malo, porque es un mandato bíblico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma entereza. No todos son estoicos para soportar las adversidades. ¿Vale? Hay personas que naturalmente son más susceptibles, son más débiles, son más sensibles, ¿no es cierto? No todos tienen entereza, no todos son valientes, no todos son osados. Todos somos distintos, tenemos temperamento y caracteres distintos, ¿vale? La gran mayoría obedece a sus inclinaciones naturales que son normales, que es decir, la supervivencia. Y el Dios entiende eso. No todos serán mártires. Por eso yo comencé esta serie diciendo, bueno, no todos serán encarcelados, no todos soportarán las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no todos están capacitados o serán capacitados para pasar tal o cual cosa. ¿Vale? Hay personas que se van a enfrentar a situaciones de las cuales no son capaces. ¿Y qué va a suceder? Bueno, para ellos va a haber una salida. Bueno, esa salida puede ser múltiple. Bajar al descanso o huir. Por eso que Mateo 24 dice, cuando veáis la abominación desoladora, ¿no es cierto? El que le entienda, huya, salga. ¿Okay? Así que no es malo huir, al contrario, es un consejo. ¿Por qué? Porque no todos están preparados para enfrentar ciertas situaciones. ¿Okay? Así que, ¿cuál es la solución para la gran mayoría? Huir y ponerse en una situación más favorable. ¿Cuál sería esa situación favorable? Bueno, desde ya, ¿no es cierto? Preparar lugar, ¿no es cierto? Para estar en una condición un poquito más segura en aquel entonces, en el pequeño tiempo de angustia. Lo ideal es de que para el pequeño tiempo de angustia, la gran mayoría del remanente se encuentre fuera de las grandes ciudades. Por lo menos estén las pequeñas, por lo menos las pequeñas. ¿Vale? Porque de las pequeñas a la montaña es un corto periodo. Tú dejas abandonada tu casita o el lugar donde estés viviendo en la pequeña ciudad porque eso queda abandonado. Se acabó. Ya sé, el mundo se acabó. Y tú, con lo puesto, con lo necesario, te vas a refugiar a un hoyo a la montaña, que ojalá también los tengas vistos desde antes. Ir por ahí a lugares de difícil acceso con tu familia y encontrar un lugar y preparar un lugarcito para refugiarte y esperar a Jesús cuando Él ya aparezca en las nubes de los cielos, ¿vale? Así que huir no es malo, al contrario, es una estrategia a seguir, ¿vale? Ok. Seguimos entonces con la cita. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán. ¿Notan? Es un consejo del Espíritu de Profecía. Huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. ¿Ok? Y muchos, noten, estos son distintos los que han huido. Hay otros que serán escogidos para quedarse, ser mártires. Y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. ¿Vale? Claro, los que huyan de las ciudades, pues seguramente no serán sometidos a tanta presión. Pero quienes sean interceptados o capturados o sorprendidos, pues serán presionados para negar sus convicciones. Y esos, al permanecer firme, soportarán las represalias. Dentro de esa está el asesinato, la ejecución. ¿Vale? Así que no se sorprendan cuando escuchen noticias de que encontraron al hermano tanto degollado en tal puente, que lo encontraron colgado en tal lugar, que lo lanzaron a una línea del tren, que lo encontraron envenenado en las orillas de un río. No se sorprendan cuando escuchen esas noticias, porque esas noticias de hermanos ejecutados lo harán para amedrentarnos a los que están vivos. ¿Vale? Porque lo que va a suceder durante el pequeño tiempo de angustia es que se va a infundir miedo a la población contra nosotros.
¿Quiénes van a infundir miedo a la población? Eh, los mismos disidentes del mensaje de los tres ángeles. Es decir, herejes, todos los herejes del tercer ángel, todos los impíos del tercer ángel, los perturbados del tercer ángel, los neutrales del tercer ángel, o sea, todo el mundillo impío del tercer ángel, que dice que es del tercer ángel, pero son impíos y son herejes, esos son los instrumentos principales que van a incitar al mundo secular contra nosotros. Quiero aclarar eso por segunda vez en esta transmisión, ¿vale? Yo les hablé ayer de quiénes son los candidatos a recibir la marca de la bestia. Así que vean la transmisión de ayer, ¿ok? Bueno, vamos a la tercera cita entonces. Cita extraída del libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 319. Anita me hace una pregunta, dice, Walter, y en la cuestión de las guillotinas, ¿cuándo harán su aparición? Bueno, déjame decirte una cosa, vamos a aclarar eso inmediatamente porque siempre me han preguntado el tema de las famosas guillotinas. Yo he visto unos parlanchines del tercer ángel por YouTube hablando cada disparate sobre eso. Bueno, déjeme decir una cosa. El tema de las guillotinas, y que siempre ha sido un tema en el medio adventista, siempre ha sido como un mito, como una cosa que da vuelta por ahí. Hay muchos mitos en el mundo adventista y que son producto de la ignorancia, de la propia naturaleza del sostén propio, sobre todo, que es el sector más ignorante del mundo adventista. El tema de las guillotinas es un mito, ¿vale? Es un mito, quiero aclararlo desde ya, y si alguien tiene alguna evidencia que contradiga lo que estoy diciendo, con mucho gusto escríbame al Telegram y envíe los documentos donde se contradiga lo que yo digo, ¿vale? Tengo más de 25 años de circo en el adventismo, y créanme que me sé todas las triquiñuelas. El tema de la famosa guillotina es un mito, ¿vale? Es un mito. Y es un mito que se ha generado en base a algunas noticias y pseudo noticias que han salido en red, en internet. ¿Ok? A ver, le voy a hacer un repaso histórico sobre el tema de las guillotinas. Porque como somos historicistas tenemos que recurrir a la historia, evidentemente. Bueno, las guillotinas como instrumento de ejecución, como instrumento, ni siquiera de tortura, es como instrumento de ejecución. Las guillotinas se hicieron famosas y de hecho se inventaron. Se inventaron por allá por el 1770 en adelante, 1780 en adelante, ¿vale? Estamos hablando de la época de la Revolución Francesa. De hecho, la palabra guillotina es un apellido de una persona de apellido Guillotin, francés, que inventó la guillotina. ¿Ya? De ahí deriva la guillotina. ¿Okay? Y la guillotina fue creada como instrumento de ejecución contra los enemigos de la revolución. Eso es historia. Eso es historia. Por eso que todos los parlanchines y charlatanes que dicen que son historicistas en redes sociales tienen que explicarle estas cosas a la gente. No basta con decir soy historicista. No basta con eso. Hay que demostrar que eres un historicista. Es decir, que tú has asimilado como expositor bíblico el método historicista de investigación. ¿Ok? Entonces, la guillotina, ¿no es cierto? Bueno, no voy a explicar las características de la guillotina. Se lo pueden buscar por internet, ¿no es cierto? Es una hoja que cae a gran velocidad, que es limpia, que es rápida, etcétera, etcétera. Bueno. Y bueno, después de la Revolución Francesa, la guillotina se popularizó, por supuesto, y se introdujo en muchos países, sobre todo en los países musulmanes, para ejecutar a los disidentes y perseguir, ¿no es cierto?, a los disidentes. ¿Okay? Ahora, han habido algunos mitos que hablan, por ejemplo, de que China exporta guillotinas portátiles, ¿no es cierto?, a varios países y que la tienen escondida
en algunos subterráneos en Estados Unidos para cuando se imponga la ley marcial, ¿no es cierto? Y todas esas historias que tanto daño le han hecho a quienes estudian profecía de manera torcida, en realidad. Y que no es más que información sensacionalista. Es como el mito, por ejemplo, el mito de que... ¿Han escuchado ustedes ese mito que dice iglesias completas con pastores se perderán? ¿Han escuchado ustedes ese famoso mito que da vuelta en el mundo adventista? ¿Cierto? Pastores con iglesias completas, dice, se perderán. Sí, seguramente va a ser así. Muchos pastores e iglesias completas, ¿cierto? Efectivamente van a ser halladas faltas en el juicio de los vivos, no me cabe la menor duda. Pero que no existe ninguna cita del Espíritu de Profecía que diga eso. No existe ninguna cita en el Espíritu de Profecía, y si lo dice alguien que ha leído todos los libros en español del Espíritu de Profecía, no existe una cita en el Espíritu de Profecía que diga textualmente, pastores con iglesias completas se perderán. Eso es un mito, es una mentira que ha dado vuelta por ahí y se ha hecho famosa, como muchos mitos más, ¿vale? Bueno, así que el tema de las guillotinas es especulación, no hay a ciencia cierta información fidedigna que relacione las guillotinas con la persecución durante el pequeño tiempo de angustia. No existe. Ahora, ¿por qué algunos alimentan esa idea? Porque justamente en el Apocalipsis, bajo el quinto sello, si no me equivoco, ¿no es cierto?, habla de los decapitados. Claro, porque la decapitación, ojo, no la guillotina, la decapitación también ha sido un método de ejecución en la antigüedad. De hecho, el apóstol Pablo fue decapitado, ¿cierto? Lo ejecutaron mediante la decapitación. La decapitación era una pena, ¿cierto? ¿Y qué consiste? En cortar la cabeza, ya sea con un sable, con un hacha, ¿no es cierto? Cortar la cabeza, ¿vale? La guillotina es otra cosa, la guillotina aparece en el 1700, ¿ya? ¿Ok? 1780, ¿vale? Así que el cortar la cabeza, ¿no es cierto?, o ser decapitado, ¿no es cierto?, algunos la pena de decapitación la han relacionado con el uso de guillotinas en el tiempo del fin. Eso no hay prueba para eso, no hay evidencia para eso, ¿vale? Así que los que están relacionando la guillotina o las guillotinas con la decapitación practicada en la antigüedad, no hay fundamento para eso. No existe fundamento para eso, salvo el texto bíblico que habla de decapitados, ¿no es cierto? Decapitados. Ahora, no estoy negando de que van a haber decapitaciones o literalmente van a cortarle la cabeza a muchos mártires. No estoy descartando eso. Si le cortan la cabeza, si se cortan la cabeza entre traficantes en México con machetes, ¿no es cierto? Si las pandillas venezolanas o colombianas cortan cabezas con cuchillas y sables y machetes, ¿quién dice que no van a asesinar a algunos mártires mediante ese medio? Yo no estoy negando eso, de hecho creo que va a suceder, porque efectivamente se va a asesinar a muchos mensajeros del tercer ángel. ¿Cómo los van a asesinar? Hay 1000 maneras de matar a las personas, desde el envenenamiento, asfixia, ¿no es cierto?, hasta un tiro en la cabeza o una decapitación. O sea, hay 1000 maneras de ejecutar a una persona. Pero no estoy en condiciones de decirle que efectivamente se van a usar sistemáticamente guillotinas para decapitar personas en el pequeño tiempo de angustia. Eso es un mito, ¿vale? Bueno, aclarado eso, entonces continúo con la cita. Se me perdió la cita. ¿Dónde está? Dice acá, ok,
tenemos delante de nosotros la perspectiva de una larga lucha. ¿Ok? Anita me dice, aquí los sicarios son unos demonios en torturar a los... Sí, claro, sí, yo he visto videos de los sicarios de Sinaloa, de los Z y los no sé cuántos. Sí, claro que sí, esos son métodos de asesinato, claro que sí. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a ser secuestrados y a ser asesinados y nuestro cuerpo aparezca por ahí desmembrado, en bolsas de basura o en tarros de basura. Eso va a suceder. Solo que estos temas no lo hablan los parlanchines. ¿Y por qué no lo hablan los parlanchines del tercer ángel y los perturbados? Porque no creen que va a suceder eso. Y además que son mensajes impopulares. Todo el mundo prefiere escuchar a David Gay, ¿no es cierto? Que escuchar que le digan que lo van a que puede que lo que ejecuten, ¿verdad? Bueno, la otra cita dice, tercera cita, ¿sí? Tercera cita. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo, noten, con riesgo de encarcelamiento, noten, riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes. Por eso que los que Dios los ha bendecido y le ha dado propiedades, apartamentos, más de un apartamento, terrenos, tierras. Oiga, no estén pensando en eso de que, ay, la voy a heredar a mis hijos, que aquí, que allá. Pongan al servicio de la obra. Pónganlo al servicio de la obra. Donen pedacitos de tierra a misioneros que sean de verdad, para que puedan desarrollar un trabajo, levanten una cabaña, tengan donde vivir el misionero, cosa que se pueda movilizar y tenga donde llegar a dormir. Donen, cedan terreno. Nadie le está diciendo que vendan todos los apartamentos y todas las casas, pero pónganlo a disposición para hacer reuniones mensuales. Entonces dice, tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún la vida misma. O sea, es parte del juego. Acá o te encarcelan, pero estás vivo. Pierdes los bienes y quedas en la pobreza y en la miseria, pero vivo. O puedes que pierdas la vida. O sea, acá hay que estar dispuesto a perderlo todo, hasta la vida. ¿Ok? César me dice acá, como consuelo para los santos en el tiempo del fin es Hebreos 4:16. Si puedes, explícalo. Perfecto, de ahí lo leo entonces. Bueno, sigamos con la cita. Pérdida de bienes y aún la vida misma para defender la ley de Dios. Notaron que el movimiento reaccionario, llamado Fuerte Pregón, es un movimiento de vindicación de la ley. O sea, una manera de defender la ley es con la vida. Claro, nosotros no vamos a estar armados con metralletas ni pistolas, pero vamos a estar armados con nuestras convicciones. Y nuestra sangre va a ser estímulo para otros. Cuarta cita. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. O sea, los edictos humanos de los cuales ella habla son leyes dominicales, porque recuerden que el movimiento de la ley dominical o la imagen de la bestia es formada en los Estados Unidos de Norteamérica, pero los países del globo comenzarán a replicar ese accionar. Así que se requerirá, es decir, se va a exigir por parte del ciudadano, se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos. ¿Ok? Los edictos son leyes, los edictos son normas y son normas generales. Edictos humanos en violación a la ley divina. Serán edictos humanos que estarán en contravención con la ley divina, chocarán con los principios divinos. Los que sean fieles a Dios y al deber
serán amenazados. Eso es lo otro, Jennifer. Por eso que el consejo es huir, porque no todos soportarán las amenazas. Hay personas que cederán a las amenazas. ¿No pasó eso ahora? ¿No pasó eso ahora? Que porque no te dejaban viajar, entonces me vacuno. Que porque no me dejan entrar al supermercado y al restaurante, pues entonces me vacuno. O sea, hay una presión. Te ponen en jaque, te amenazan. Tú no puedes hacer esto, no puedes adquirir esto, no puedes vender, no puedes comprar, no puedes hacer esto, si no, ¿no es cierto?, te rindes o te adhieres a la exigencia de un edicto humano. ¿Vale? Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Véanse la película de William Tyndale. Muy bonita, muy inspiradora esa película, la encuentran en YouTube. William Tyndale, famoso reformador. A él se le llamaba el proscrito de Dios, se le llamaba. Así como a Wycliffe se le llamaba el lucero de la Reforma, ¿verdad? Pues a William Tyndale se le llamaba el proscrito de Dios, ¿cierto? Entonces dice, serán amenazados, denunciados y proscritos. Proscrito, ¿ok? Vamos a leer una definición de proscrito, para ser más exactos. El proscrito es una persona que ha sido expulsada de su patria o su ambiente, especialmente por causas políticas. Es decir, ¿cierto?, el proscrito es una amenaza para el sistema político, en este caso para el poder civil. Y para que no produzca problemas en la sociedad, se le saca de la sociedad, que es lo que pasaba con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando comenzó a arruinarles el negocio a los que vendían estatuillas de la diosa Diana, que es la versión efesia de Semiramis, Caldea, ¿cierto? Pues, ¿qué pasó? Se le expulsó, se le declaró proscrito. Entonces se le expulsa de la ciudad. ¿Ok? Se le expulsa de la ciudad. ¿O ustedes creen que es casualidad que el Papa Francisco hable de la casa común? Todo eso hay que decodificarlo. Aquellos que escucharon mis análisis que hice sobre Laudato Si, qué sé yo, Misericordiae Vultus, que hice sobre todas estas encíclicas, ustedes se darán cuenta que el vocabulario del papado es un vocabulario de misterio. Y hay que decodificar las encíclicas para ver, ¿no es cierto?, qué es lo que él está transmitiendo en realidad a los entendidos. ¿Okay? Acuérdense que cuando analicé el Laudato Si, incluso analicé la Misericordiae Vultus allá por el año 2015, ustedes recordarán que yo les hablé de que las encíclicas papales tienen ciertos destinatarios, ¿vale? Y que las encíclicas tienen un mensaje decodificado solamente para los entendidos, no para el vulgo. O sea, la gran mayoría, y eso yo me di cuenta con el paso de los años, la gran mayoría de la mediocridad del sostén propio no entendía las encíclicas. Incluso por ahí hubieron varios parlanchines que dijeron que la ley dominical estaba en la Laudato Si. Yo cuando escuchaba a esos expositores por YouTube diciendo que la ley dominical estaba en la Laudato Si, yo me largué a carcajadas, porque yo dije, ¿cómo es el nivel de ignorancia de este sostén propio, que ya está en el nivel de ignorancia del sostén propio que a mí hasta que me da alergia? Yo ni tengo contacto con gente del sostén propio, porque es una cosa ya da vergüenza juntarse con esa gente o perder tiempo escuchando sus videos. Es una cosa increíble. Bueno, quienes se han dado el tiempo de leer completa la encíclica Laudato Si, ustedes se dan cuenta que ahí no hay ninguna ley dominical.
No hay, no existe. Pero un montón de gente creyó lo que decían estos parlanchines de que ahí estaba la ley dominical. Sí, claro, se nombra, eh, se hace un llamado, el Papa hace un llamado en un párrafo de la Laudato Si, en un párrafo hace un llamado a las autoridades, a los gobiernos, ¿cierto?, a considerar el descanso dominical, ¿no es cierto? Pero ahí no está la ley dominical. La ley dominical viene del sistema legislativo, no viene de una encíclica. Ahí hay un llamado a que los gobernantes tengan en cuenta, ¿no es cierto?, el descanso de la tierra, el descanso de los trabajadores, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna ley dominical. O sea, ni siquiera el sostén propio se sabe expresar. Y eso por la falta de formación, porque cualquier mediocre se pone a hacer videos y a enseñar. ¿Ok? Entonces, proscrito dice relación entonces con la persona que es expulsada. Y el proscribir una persona era una pena que generalmente imponía la Iglesia de Roma durante la Edad Media, ¿cierto? Declaraba proscrito a un disidente, a una persona que amenazaba la autoridad de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, ¿no es cierto? Así que por eso el caso de William Tyndale, que era el proscrito de Dios. Bueno, vamos a la cita otra vez. Entonces, y dicen acá, serán traicionados, perdón, los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados. ¿Lo han denunciado alguna vez a ustedes? ¿Públicamente? Bueno, yo no se lo deseo a nadie. ¿Lo han amenazado alguna vez a ustedes? ¿Ustedes han recibido amenazas de muerte? ¿Han recibido acoso y amenazas por teléfono? Bueno, yo no se lo deseo a nadie. Serán amenazados, denunciados, proscritos. Sigue. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos. Aún hasta la muerte. Cuidado con esa gente, incluido tus familiares, tu esposo, tu esposa. Cuidado, porque antes que esposo o esposa es tu hermano o tu hermana. Cuidado con esos familiares que cuando tú le hablas de estos temas dicen, ay, pero no tan así, pero no seas así, pero no es para tanto, ya. Y andan embobados con las actividades de la iglesia. Cuidado con esa gente, porque esa gente es estúpida. Esa gente no entiende nada. Está en una religión falsa. Está en el mundo de Fantasilandia, de Disney World, está en otro lado. Cuidado con esa gente que no tiene los pies en la tierra, es idiota. Y quienes van a mirarnos a nosotros como fanáticos y nos van a denunciar y tarde o temprano nos van a dar la puñalada, son esos estúpidos que hoy no entienden nada, que creen que la fe es un club social, que creen que todo esto es una exageración, que esto es un fanatismo, es conspiración, es conspiranoico. Cuidado con esas personas, porque no entienden nada. Están en otra cosa. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos aún hasta la muerte. No se entregarán a la muerte. Usted me dice, ¿cómo nos van a entregar a la muerte? ¿Cómo nos van a tomar y nos van a llevar allá hasta la...? No. Ellos van a facilitar que a ti te lleven a la muerte.
van a ayudar, así como Judas hizo las gestiones para poner a Jesús en la situación que lo pusieron. Estos estúpidos que se burlan de estos eventos, que se lo toman a la ligera, ellos van a facilitar las cosas para que te capturen, para que te señalen, para que te ubiquen. Y ellos se van a lavar las manos, porque como son cobardes y estúpidos, no van a soportar las amenazas, las presiones, no van a soportar ser impopulares y te van a negar como Pedro negó a Cristo. No, él. Y se les va a pasar todo el amor a esposo, a esposa, a hermano, a padre, a hijo, porque el miedo va a ser más fuerte. Sigo leyendo entonces. No, quinta cita. Sacada del libro Nuestra elevada vocación, página 127. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. Yo les recomiendo a ustedes que busquen en cualquier librería cristiana, que busquen el libro de John Fox, Mártires. Hay un libro que se llama Mártires de John Fox. Está también en PDF en internet. ¿Vale? Es un libro bastante voluminoso, pero es muy conmovedor, donde explica en detalle las torturas de los hijos de Dios desde el siglo I hasta el XIX. Tremendo libro, ¿vale? Sobre todo yo les encargo que si... Yo personalmente me río de los pelafustanes que en redes sociales dicen historicista. Yo soy adventista historicista. No tienen ni idea de historia. Son charlatanes que embaucan a los grupos de hermanos, ¿no es cierto? Y cuyo único objetivo es secuestrar a la jovencita. Eso es lo que hacen los parlanchines historicistas. Engañan a grupos de hermanos diciendo que son historicistas, ¿no es cierto? Y lo que hacen es andar secuestrando a las jovencitas de los grupos. El verdadero historicista conoce la historia y complementa la profecía bíblica con la historia. El respaldo de la profecía es la historia. Yo les recomiendo a ustedes, si quieren leer un episodio conmovedor que tiene que ver con persecuciones, lean lo que sucedió con la matanza de San Bartolomé. Lean la matanza de San Bartolomé, busquen en la historia qué fue eso, cómo fue. La mensajera del Señor se refiere a eso. No se explaya extensamente, pero lo menciona y algo dice en el libro Conflicto de los Siglos. También hay una referencia a la matanza de San Bartolomé en el libro Cortinas de Humo de Chic Publicaciones. O simplemente buscan en internet matanza de San Bartolomé, un resumen, una historia. Es conmovedor lo que sucedió ahí, una cosa tremenda. Bueno, sigamos. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. Hay hermanos que a veces me han dicho, hermano Walter, usted es tan valiente. Sí, valiente en las circunstancias que te ha tocado vivir, pero acá dice la cita que ninguno es valiente o va a demostrar realmente lo que es hasta que no estemos realmente en la situación. Por eso que cada amenaza que hoy en día a ti te derrota, cada prueba que a ti te destruye, cada situación difícil o decepción que te desanima,
pues si no obtienes la victoria, no te estás preparando para algo peor. O sea, si ahora no soportas que por internet te digan ladrón, jesuita, violador, qué sé yo, adúltero y te hagan lo que quieran contigo, si ahora tú no soportas psicológica y emocionalmente eso, no te estás preparando para lo que viene. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. Pero para poder obtener buenos resultados, para cuando llegue ese momento que nos enfrentemos a la muerte, ya hemos experimentado y hemos tenido experiencias que nos han preparado. Pero si nos desarmamos ante la menor amenaza humana hoy, no estamos generando los anticuerpos para cuando llegue un momento más difícil. Si retornaran los días de la persecución, noten el supuesto que hace ella. Si retornaran los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifestare verdadero heroísmo. Interesante. Eso es una promesa. Si retornaran los días de la persecución, dice ella, como a modo de consuelo y ánimo para nosotros, habrá gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifestare verdadero heroísmo. Si en aquel entonces nosotros manifestamos verdadero heroísmo, manifestamos verdadero heroísmo, ese heroísmo será acompañado de gracia suficiente para soportar la tortura y la muerte. ¿Vale? Jennifer me dice, ahora tengo una pregunta. Toda decepción y desánimo que tenemos en nuestra vida diaria, ya sea matrimonial o familiar, ¿son pruebas también para vencer en los tiempos finales? Exactamente. Y ahí tiene que ver también, Jennifer, los consejos, bueno, en el caso del matrimonio, o en el caso de la familia, el matrimonio específicamente, el Nuevo Testamento es claro respecto a la relación matrimonial y a la decepción, ¿verdad? Porque eso es común y corriente en los matrimonios donde uno de los dos, si el matrimonio es creyente, los dos son creyentes, pero uno es más cobarde que el otro, uno tiene más convicción que el otro, uno es más valiente que el otro, uno se toma más en serio las cosas que el otro. Bueno, eso hay que enfrentarlo con fe. Eso hay que enfrentarlo con fe, porque primero es el hombre que escogiste, o es la mujer que escogiste. O en términos más profundos, ¿no es cierto?, es la compañera que Dios puso en tu camino. Y antes que ser tu esposo o tu esposa, es tu hermano y tu hermana. Por lo tanto, la relación que debes que tener con él, en primer lugar, es de hermano y de hermana. ¿Vale? Quizás tu compañero o tu compañera es menos sabio que tú, quizás tú eres más maduro que ella, ¿no es cierto? Bueno, tú tienes que contribuir con esa madurez, con esa experiencia, ayudarlo a edificarlo. Si es infantil, inmaduro, no se toma las cosas en serio, si no cree en las profecías, si es muy superficial, si es muy liviano en tratar las cosas de la profecía, bueno, no hay nada que el amor y el cariño no puedan hacer. Eso es evangelizar a tu propio esposo o a tu propia esposa. Cuando el matrimonio está cojeando en ese sentido, bueno, toca al más maduro evangelizar al otro. Hay que evangelizarlo. ¿Y cómo se hace? Con amor, con cariño, no imponiendo la religión. ¿Vale? Mira, toda decepción en el matrimonio desanima, desgasta, es verdad. Y uno siempre humanamente, la carne, piensa en la solución más fácil, ¿no es cierto? Pero la escritura no nos da esa salida fácil. Cuidado con eso. Tenemos que hacer todo
lo espiritualmente posible para fortalecer y enmendar esa situación. Primero, perdonar, ser tolerante con esa decepción, buscar la transformación o facilitar la transformación de esa persona, y no caer en la desesperación y en el divorcio o el abandono de la pareja, ¿vale? La única causal de divorcio en el matrimonio no es la decepción ni la desilusión, es el adulterio. Por lo tanto, todas las demás causales o problemáticas dentro del matrimonio tienen solución en Cristo Jesús. ¿Ok? Y eso también transforma tu carácter, tu ser, tu ser. Tómalo como una... Tómalo, la vida matrimonial también es la escuela de Cristo. Es una carrera, es una escuela que refina. César me dice, en mi trabajo he tenido algunos problemas por el día sábado, pero no por el dueño de la empresa, como bendición de Dios. Ah, bueno, si el jefe te da la facilidad en los sábados, lo que diga para abajo los marineros no te... si el capitán te lo permite, que los marineros no tienen nada que alegar. ¿Ok? César también me dice por acá, obligar a los seres humanos a sostener doctrinas erróneas y prácticas anticristianas. Ok, bueno. Sigamos entonces con la última cita. No sé si Jennifer, quizás con eso te he respondido en algo. Ok, vamos con la última cita entonces. Última cita, sacada del libro Deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes. Dice así, última cita. Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esa gracia. Interesante que ella habla de ella habla del el martireo, ella habla del ser mártir, de la condición de mártir, ella da a entender que es un don. Increíble. Ella da a entender que el mártir tiene un don especial, el don de ser mártir. Y el don de ser mártir no es nada más que una gracia especial, adicional, otorgada a esa persona para soportar con entereza el martireo, la ejecución. Eso es. Eso es todo. Es decir, por misericordia de Dios, los últimos momentos de una persona que va a ser asesinada, se le otorga una gracia especial para soportar el dolor, para soportar la tortura previa. Por ejemplo, en la Edad Media, las personas eran amarradas a un pilar, ¿no es cierto? De hecho, así fue quemado Juan Hus y Jerónimo, su compañero, ¿no? Juan Hus, allá en Constanza, ¿no? Alemania. Ellos fueron amarrados a un mástil y fue añadida a su alrededor, a sus pies, una pila de maderos. Y encendieron la pila de maderos, y ellos se fuesen quemando de a poco. Si ustedes analizan, las personas cuando mueren quemadas en un mástil como método de ejecución, esas personas son quemadas de a poco. No es como la decapitación que tú mueres en un instante. La muerte en la hoguera era una muerte lenta, era una tortura. Tú morías del dolor mismo que de la quemadura como tal. O sea, tú no morías porque te quemabas, tú te morías por el dolor, por los traumas, ¿no es cierto?, por las convulsiones físicas que provoca el hecho de estarse friendo.
Y el que se quema en la pila se va quemando de a poco, porque sus pies se van achurrascando, ¿cierto? Sus venas, sus arterias explotan, se churrascan, pero el corazón sigue latiendo a 1000 por hora y los pulmones siguen respirando porque el organismo, de manera natural, busca la supervivencia. Algunos morían ahogados por el humo, otros morían de un paro cardíaco, ¿no es cierto? Porque el sufrimiento de estarse muriendo de a poco, bueno, por misericordia de Dios, a los mártires se les va a otorgar una gracia especial en ese momento, que es una especie de anestesia sobrenatural, donde efectivamente se va a mitigar su dolor. Ellos van a entrar en un estado, o sea, su cuerpo va a ser capacitado sobrenaturalmente para entrar en una condición psíquica de anestesia, donde ellos van a estar plenamente conscientes de lo que está sucediendo, pero el dolor va a ser mitigado a cierto nivel. Y va a ser mitigado a tal nivel el dolor que estén pasando, de que van a poder concentrarse en un canto. Para poder cantar un himno mientras te estás muriendo, tienes que estar capacitado con esa gracia que mitigue el dolor para que te deje cantar, concentrarte en el canto. Qué hermoso, ¿verdad? Acá dice, los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esa gracia. ¿Te das cuenta? Necesitaron esa gracia. Y aquí se une, ¿no es cierto?, lo que hablábamos el otro día, de que efectivamente a muchos de nosotros se nos va a avisar, el Espíritu Santo nos va a comunicar, ya sea mediante un sueño, una visión, o mediante un mensajero, ¿no es cierto? Se nos va a decir, te queda poco, pronto, estás a punto de bajar al descanso, prepárate, asúmelo. O sea, se nos va a ir avisando, se nos va a ir preparando que ese va a ser nuestro destino, para que podamos, ¿no es cierto?, esperarlo con entereza, para que nos entreguemos definitivamente. Si nos faltaba un poquitito para entregarnos, nos entreguemos definitivamente. A muchos se nos va a avisar que vamos a ser ejecutados con anticipación, que ese va a ser nuestro destino. Tal como le pasó a Pedro, ¿cierto? Como el Señor mismo me ha declarado, dice Pedro, ¿no es cierto? O cuando Pablo dice, el tiempo de mi partida está cercano, ¿cierto? A ellos se les declaró que ellos sellarían su lealtad con su vida. ¿Okay? Bueno, vamos a bajarlo hasta acá. Entonces ha pasado 1 hora y media. Son las 18 horas. Así que, bueno, voy a confirmar por Telegram si me conecto otra vez. No creo, pero vamos a ver si hacemos una conexión y hacemos un charlando con el remanente para que ustedes hagan todas sus preguntas, ¿ya? Vamos a ver, pero confirmo por Telegram. Por el grupo de Telegram voy a estar confirmando, ¿ya? Recuerden conectarse a La Voz de un Perseguido, entrar a la sección lista de reproducción donde están los temas en orden. Así que cuando un servidor no haga transmisión, ustedes pueden buscar ahí algún temita para escuchar, ¿verdad? Y ponerse al día. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Yo espero que este tema haya sido de gran edificación para todos ustedes. Vamos a orar entonces. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.